Bueno, también de todas maneras queda la grabación por si alguna cosa me puedes decir y yo te la puedo compartir o algo. Pues no sé. Bueno, lo importante es que ellos, si no participan pues de este espacio, que vean la grabación después y puedan Exacto. tener la información. Sí, ahí está grabando ya la clase, o sea que ya, ellos ya la van a tener de todas maneras. Bueno, profe, muchas Listo. gracias. Voy a tomar lista antes primero. Listo. Listo, listo, dale. Bueno. Agudelo Monroy Esteban. Agudelo Monroy. Agudelo Monroy Esteban. No. Álvarez Ginet. Presente. Julián Alzate. Presente, profe. Carolina Maya. Hola, profe, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, primero que todo. Qué pena que no lo había saludado. Daniela Areiza. Cristina Cardona. Presente. Andrés Carmona. Carmona Andrés, no. Perdón, Isabel Cristina Cardona, ¿ya me había contestado o no? Sí, señor. Sí, listo. Andrés Carmona. Diana Carvajal. Buenas tardes, profe. Buenas Presente. tardes, listo. Alexandra Córdoba. Esteban Durango. Presente, profe. David Flores. Melissa Forero. Alejandro García. Marcela Giraldo. Adriana Giraldo. Presente, profe. Juan Camilo Gómez. Presente. Alexander Gutiérrez. Daniel y la Topa. Presente. Gutiérrez. Gutiérrez, listo. Y la Topa Daniel. Estefanía Marín. Laura Marín. Presente. Andrés Marín. Laura Marín sí está, ¿cierto? Sí, profe. Cristian Martínez. Paula Mena. Paula. Profe, presente. Juan Esteban Monsalve. Santiago Morales. Presente, profe. Juan José Moreno. Profe, Sí, profe, qué pena, acabé de poner, me acabé de conectar, soy Lenin. listo. Mariana Múnera.
David Muñoz. Presente, profe. Mateo Ochoa. Tomás Ortiz. Presente, profe. Mateo Perdomo. Andrés Pérez. Presente, profe. Dani Puentes. Presente, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Carlos Andrés Quintero. Profe, presente. Joana Restrepo. Mariana Restrepo. Oscar Restrepo. Profe, la compañera Mariana como que no tiene micrófono. Sí, ya ella me escribió ya. Oscar Restrepo. No. Alejandra Rodríguez. Presente, profe. Luisa Sierra. Presente, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. María Fernanda Suárez. Luisa Fernanda Valencia. Presente, profe. Felipe Valencia. Andrés Felipe Valencia. Presente, profe. Santiago Velázquez. Profe, qué pena, es que no me quería dar el internet, ahí tengo una falta. Melisa Gómez, ya miro. Listo. Santiago Velázquez. Profe, presente. Santiago Velázquez. Sí, señor. Listo. María Camila Villada. Mauricio Zapata. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Melisa Gómez. Gómez Melisa. ¿Y dónde estás? Por aquí que no te veo. Melisa Gómez, ¿por qué no estás acá? Yo no entiendo por qué no está en mi lista. Profe, ahí arriba hay una Juliet Melisa. Ah, Juliet. ¿En qué parte? Yo no la veo. Forero Gómez decía. Ah, Forero. Ah, listo, Forero. Ah, listo. Es que la estaba buscando por listo, ya. Profe, buenas tardes, yo también estoy por acá, el primero Sí. de la lista. ¿Quién es? El primero. Yo llegué tardecito. Yo fui el primero y... Agudelo Esteban, listo. Listo. Profe, y yo, María Fernanda Suárez. María Fernanda Suárez. Suárez, María Fernanda, listo. Ya, estamos listos. Sí, profe, muchas gracias. Listo. ¿Quién más? ¿Ya? Yo, Córdoba Rodríguez Jennifer. Córdoba Rodríguez. Córdoba Rodríguez, listo. Listo, Natalia, estamos listos. Ya te... Profe, yo también. ¿Quién más? Juan José Moreno Escobar. Moreno Escobar, listo. Profe, yo, Mariana Monera. Munera Mariana, listo. Listo ya. Adelante, Natalia. Bueno, profe, muchas gracias. Buenas tardes, chicos, chicas, profe. Voy a ser breve con esta información que les voy a dar, porque sé que ustedes tienen mucho por hacer en la clase. Entonces, te voy a pedir, profe, permiso para compartir la pantalla. Bueno, les cuento. Chicos, mi nombre es Natalia Núñez, yo soy psicóloga y asesora del proyecto SIGA, que es un proyecto que tiene bienestar institucional. Yo les hago la cuñita para que vayan, conozcan en la página del ITM y también en las redes sociales de Bienestar Institucional, Bienestar ITM en Instagram y en Facebook, para que miren toda la oferta de servicios que tenemos desde Bienestar Institucional, para que ustedes no se la pierdan. Recuerden que el paso por la universidad
realmente es corto y ustedes deben aprovechar pues como todo esto que nosotros les estamos brindando. Voy a apagar mi cámara para que podamos, para que no vamos a tener problemas con el internet. Entonces, bueno, entonces acuérdense, vayan, busquen en bienestar porque hay oferta de deportes, hay oferta de salud, de cultura, de artes, hay un aula pedagógica para los hijos de los estudiantes y los docentes. Entonces, hay muchas cosas que ustedes pueden aprovechar, clases que pueden aprovechar, deportes a los que se pueden meter, entonces para que lo revisen. Pero específicamente hoy les vengo a hablar del proyecto SIGA. ¿Qué es el proyecto SIGA? Es un lugar donde ustedes pueden recibir asesorías en las asignaturas correspondientes a las ciencias básicas. También pueden recibir lo que llamamos nosotros como técnicas para aprender a estudiar. Nosotros somos un grupo de docentes que les van a brindar unas asesorías en ciencias básicas y un grupo de psicólogos que les vamos a ayudar a ustedes con herramientas, con técnicas de estudio. Vamos a hablar de manejo del tiempo, muchos temas que podemos tratar dentro de las asesorías psicopedagógicas para que a ustedes les vaya muy bien académicamente. ¿Quiénes conformamos a SIGA? Los profesionales somos psicólogos en el aprendizaje y docentes en las áreas de las ciencias básicas, de matemáticas, cálculo diferencial, cálculo integral, física, geometría vectorial, química y estadística. ¿Qué servicios tenemos nosotros? Tenemos entonces, como les venía diciendo, los psicólogos vamos a manejar unos talleres en técnicas para aprender. Cada semana tenemos un tema distinto y se pueden conectar ustedes con los talleres a nosotros para que queden, sobre todo ustedes que están en estos primeros semestres, aprendan esas técnicas y ya de ahí en adelante ustedes van a seguir solos estudiando de la mejor manera, van a tener unos buenos hábitos de estudio y van a optimizar ese tiempo que ustedes tienen para estudiar, porque a veces uno siente que estudió todo el día pero no aprendió nada. Entonces la idea es que ustedes se conecten con nosotros y nosotros los ayudemos en estos temas. También tenemos unos talleres del SER que los hacemos cada mes. Es un taller, como su nombre lo indica, para tratar a la persona, al ser. Hemos tenido temas como autoestima, resiliencia, manejo de emociones, entre otros. Y también hacemos un apoyo psicopedagógico, que es esa asesoría individual que les brindamos los psicólogos a ustedes, puede ser de manera presencial o manera virtual, la atención con los psicólogos. Por medio de llamadas. Entonces ahí vamos a establecer con ustedes un plan para que ustedes vayan mejorando esos hábitos de estudio y esas técnicas, que ustedes encuentren cuál es ese estilo de aprendizaje que ustedes tienen y a partir de ahí qué técnicas me sirven para estudiar. Y con los profes, muy importante, chicos, tenemos estas estrategias nivelatorias, asesorías académicas individuales y grupales, preparación para los parciales. Las asesorías de esta semana, todas están enfocadas en hacer la preparación para los parciales. Entonces, miren, hoy estamos a martes, ustedes pueden aprovechar el resto de la semana para conectarse con las asesorías y poder preparar ese parcial que se viene para la próxima semana. Las asesorías académicas no son clases, son lugares donde usted va y pues ahorita les muestro cómo se conectan, pero son espacios donde usted va y habla con el profesor, esa duda puntual que tenga o el tema que no ha logrado entender bien, pero esta semana las asesorías van a ser preparación de parciales para que asistan. ¿Quiénes pueden asistir al SIGA? Todos los estudiantes del ITM pueden asistir, incluso el profesor nos puede llamar y nos puede decir, Natalia, es que yo veo que en mi grupo necesitamos una intervención de este tipo de parte de ustedes. Nosotros podemos ir a hacerlo. Ustedes, si participan en este proceso, van a tener unos refuerzos en conocimientos en matemáticas, un apoyo extra clase que les ofrece la institución y que es gratis. Ustedes no tienen que irse a buscar un profesor particular
porque la universidad los está ofreciendo, entonces para que lo aprovechen. Van a tener ese acompañamiento con los profes y también con nosotros los psicólogos, y en ese acompañamiento vamos a integrar las técnicas de estudio y las asesorías académicas. Este es mi número para que ustedes lo tengan. Yo ahorita se los paso en el chat, pero también le pueden poner, pues, tomar un pantallazo para que ustedes, si quieren más información, si quieren una asesoría, me pueden preguntar y podemos programar pues como una cita. Pero yo no soy la única psicóloga, somos un equipo de 9 psicólogos, pues 8 psicólogas y un psicólogo, y estamos para apoyarlos a ustedes en todo esto que tenga que ver con el aprendizaje. También contamos en nuestro equipo con las auxiliares administrativas, que son las que recepcionan esos casos cuando ocurren situaciones de cancelaciones y suspensiones. Esperamos que ustedes no vayan a tener ningún inconveniente y no tengan que llegar a este punto, pero pues si es del caso, es con ellas que se hace el primer contacto. Este es el enlace a las asesorías. Yo les voy a mostrar acá, ya que les estoy compartiendo mi pantalla completa, cómo es de fácil. Les voy a poner en el chat el enlace. Espérenme un momento, yo se los comparto. Ya voy a leer la pregunta que dice ahí. Un momento, ya me pegó. Bueno, este es el enlace al que ustedes pueden acceder. Y uno, ¿cómo consigue estas asesorías para las técnicas de estudio? Bueno, para las técnicas de estudio son unos talleres con nosotros los psicólogos. Ya te voy a pasar también el enlace. El primero es para conectarse con los docentes en las asesorías académicas. Con los psicólogos empiezan los talleres a partir del 6 de septiembre, o sea, dentro de 15 días. Con los profes ya inició. Miren, chicos, cómo es de fácil abrir ese enlace. Aquí van a encontrar, les abre un documento en Word y aquí van a encontrar los días, los horarios, los docentes y el enlace en el que ustedes se conectan con ellos. Entonces, mire que aquí nos están diciendo talleres de preparación para los parciales del 23 al 28. Todos los días tenemos hasta las 10 de la noche asesorías, incluyendo sábados. El viernes es hasta las 6 y el sábado tenemos un horario hasta las 2 de la tarde. Entonces, chicos, aprovechen este espacio que les brinda la universidad para que ustedes puedan contactarse con nosotros y puedan tener pues como un mejor rendimiento académico. Bueno, chicos, cuéntenme, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Yo estuve en las asesorías de Liga el semestre pasado y a uno lo agregaban a un grupo, pero después no aparecía nada y teníamos que entrar por el link, ¿cierto? En caso de que pase igualmente, que lo saquen a uno del grupo y uno no puede entrar esos días, ¿cómo podríamos traer la repetición de la clase? Esas, como son asesorías, eso no lo graban. Hay algunos docentes que sí lo hacen, pero no es como su obligación, porque pues cada estudiante tiene una duda concreta, ¿cierto? Y de pronto esa duda que tiene el otro tú la puedes tener, pero de pronto no es otra. Entonces, pues ya depende de cada docente. Pero la idea es que si no puedes estar en ese horario, busques otro docente en el que sí puedas estar simultáneamente con el profe para que te pueda explicar de una mejor manera. Ahí en ese enlace están todos los horarios. Entonces, si no te fijas, hay muchos. Listo. Chicos, ¿tienen alguna otra preguntita? Bueno, entonces yo creo, profe, que si de pronto usted tiene algo que complementar, pues y ya pues le damos espacio para que usted pueda continuar con los chicos. Yo creo que está bien ya, creo que es cierto.
Listo, la idea es que Listo. ustedes no se pierdan pues como esos servicios, que los aprovechen y como les digo, busquen en bienestar. Hay muchas cosas a las que se pueden vincular, aprovechen que en este momento están en la universidad y les brindan tantas cosas de manera gratuita. Vale, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, profe, muchas gracias por el Con espacio. gusto. Que les vaya muy bien en la clase. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Ah, profe, le Hola. recomiendo el listado cuando lo termine. Sí, claro, claro. Yo te lo mando entonces la lista que tomé, listo. Listo, profe, muchas gracias. Listo, bueno, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Muchachos, ¿ahí me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe. ¿Quiénes llegaron a última hora que de pronto no estén? Voy a llamar. Lady Daniela Areiza, ¿llegó o no? Profe, Voy a irlos llamando a ver los que... Daniela Areiza. ¿No? Listo. Andrés Carmona. David Flores. Alejandro García. Lina Marcela Giraldo. Daniel y la Topa. Estefanía Marín. yo. Listo. ¿Tú escuchaste la charla? Y la mitad. Sí, bueno, listo. Cristian Martínez. Presente, profe. ¿También escuchaste la charla? Sí, profe, claro. Mateo Ochoa. Mateo, no. Listo. Mateo Perdomo. Dame un minuto, Melissa. Joana Restrepo. Oscar Restrepo. María Camila Villada. Sí, profe, ya llegué. ¿Llegaste, escuchaste lo de SIGA o no? Sí, profe. Listo. Listo, ahora sí me estabas preguntando, Melissa Gómez. Profe, hola, ¿cómo está? Hola, bien. Profe, lo que pasa, Qué pena. profe, lo que pasa es que estaba intentando ingresar, pero no me había permitido, no sé por qué. Me decía que tenía que esperar autorización para ingresar. No deberías, porque si estás ingresando con el correo institucional, no deberías de solicitar Yo acceso. ingreso directamente a Outlook, que es pues la aplicación que yo tengo para ingresar al correo de la universidad. No, Y por el calendario ingreso normal y me dice que debo tener autorización para entrar. pero ¿cuál calendario? ¿El de Outlook? Sí, no, el del correo. No, es que es el calendario de Gmail. Tienes que entrar es por Gmail, por el correo institucional, pero con Google, con la plataforma de Gmail. Ay, profe, bueno, voy a Listo. intentarlo entonces a partir. Muchas gracias, profe. Listo. Pero me puede quitar porfa la falta. Sí, yo ya ¿cuál es que es? Forero Sí, señor. Gómez Juliet, sí, ya la quité. Sí, señor. Listo. Muchas gracias. Profe, a mí, porfa. Profe, a mí, porfa. ¿Quién? Lady Joana Restrepo. Restrepo Franco, Lady Joana. Restrepo Franco, Lady Joana. Sí, señor. ¿Escucharon la charla? Los que me Sí, están... profe, yo entré cuando ella estaba explicando qué era el SIGA. Listo. ¿Quién más? Yo, Giraldo Gómez.
Giraldo, Goerlina, Marcela. ¿También escuchaste la charla o no? Sí. Listo. Listo. ¿Quién más? Ya, listo. Bueno, muchachos, listo. ¿Se dieron cuenta que les compartí unos videotutoriales en Sí, profe. Classroom, cierto? Sí. Les compartí dos temas, de función compuesta y sus dominios, y de traslaciones, pues, Traslación de coordenadas. de transformación de funciones. Transformaciones, profe. Transformaciones de gráficos de funciones, ¿cierto? Sí, profe. ¿Vieron los videos? ¿Qué tal les parecieron? Sí, profe. Inclusive yo asisto a las clases de SIGA y Excelente, me varios parece. profesores estaban explicando pues el tema y yo súper nula. Terminé las clases, vi que compartiste los temas y ya, pues ya sentía como que me había quedado un poco claro el tema. Ah, excelente, excelente, eso está muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más los vio? Profe, yo vi los de transformación. Liz, ¿qué tal te parecieron? ¿Entendiste? Sí, profe, son muy sencillitos, pues, se explican muy bien y son fáciles. Sí, Es más, sí. explican dos métodos. Sí, ¿cuáles métodos? En realidad es uno solo. Sí, pero en el video más largo, que es de 49 minutos, él explica con una tabla. Bueno, ojo con eso porque... Tabulación. Eso, ojo con eso, que la idea es, él incluso al principio dice que esa no es la idea, ¿cierto? La idea es aplicar la transformación, porque si fuera todo con tabulación, pues no tendría razón de ser la transformación de funciones. Entonces, No harían, profe, no, sería muy complicado. Exacto, sería más muy que todo las de complejo. raíz. Exacto, no. Entonces, la idea no es, él ahí empieza a tabular para que ustedes se den cuenta cómo es pues para que hagan una relación es decir, con lo que sabían antes, que para ustedes graficar una función tenían que tabular. Y ahora entonces, ya para graficar una función, ya no necesariamente van a tener que tabular, sino que van a aplicar ¿qué? Van a graficar, pero aplicando transformación de gráficos de funciones. Sí, y el otro video que explicaba que cuando una función es muy larga, la pueden dividir y representar en sus diferentes partes. ¿Dividir como en las traslaciones o qué? En las traslaciones y ya después colocar el resultado final, que es por ejemplo, él él representó por partes, una que era raíz de 3 más 1, creo. Ajá, sí. Entonces primero representó la raíz, después representó raíz de x y después representó raíz de x más 3 o más 1, no me acuerdo. Exactamente, o sea, algo como raíz de x más 1 menos 3, algo así. Exacto, profe, y también la explicación de los reflejos, cuando tienen el signo negativo dentro de la función y afuera de la función. Exactamente, correcto. En realidad uno lo que hace es hacerlo por pasos. ¿Por qué? Porque hay funciones que tienen más de una transformación, ¿cierto? Profe, pero yo lo que noté mucho fue que más que todo la dirección la daban ¿cómo es que es? Los signos. Claro. Era más que todo como los signos, por ejemplo, los paréntesis están viendo mucho la dirección. Claro. Cuando se representa en eje X y en eje Y. Cuando se refleja, exactamente. Claro, así es. Por ejemplo, cuando a uno a la función le suma una constante, ¿qué le pasa a la gráfica? Corre hacia la izquierda. Hacia la izquierda, sí. No. Pero sería entonces que sube hacia arriba. Exacto. Ojo que es diferente sumarle una constante a la función que sumársela a la X. Si yo se la sumo a la función, la estoy desplazando hacia arriba. En esa cantidad de unidades. Pero si yo esa constante se la sumo a la X,
ya la estoy desplazando no verticalmente, sino horizontalmente. Y hacia la izquierda. Exacto, eso. Si yo se la sumo a la X, la estoy desplazando horizontalmente hacia la izquierda. Y si se la resto, la estoy desplazando horizontalmente hacia la derecha. Ahora, con los desplazamientos verticales, ¿qué pasa? Si yo le sumo a la función una constante o un número, quiere decir, estamos suponiendo que el número es positivo, si yo le sumo un número positivo a la función o una constante, cuando hablo de constante, estoy haciendo referencia a un número cualquiera, a un número real positivo. Entonces, cuando yo tengo una función y yo le sumo una constante, lo que estoy haciendo es desplazándola verticalmente hacia arriba. Desplazándola en el sentido vertical hacia arriba si es positivo, si se la sumo. Si se la resto, la estoy desplazando verticalmente hacia abajo. ¿Correcto? Sí, sí. Eso es en cuanto a los desplazamientos horizontales y verticales. Te repito. En traslaciones era en el eje Y. Exactamente. O sea, está explicando. cuando se habla de traslaciones es lo mismo que hablar de desplazamientos. El desplazamiento, entonces, ¿cómo se puede desplazar una gráfica? Se puede desplazar en sentido horizontal o en sentido vertical, ¿cierto? ¿Cómo sé yo que una gráfica se desplaza horizontalmente? Es cuando a la X o cuando a la variable se le está sumando o restando una constante, pero a la X, ¿cierto? Ahí hay un desplazamiento horizontal. Ahora, el otro caso, ¿cuál es? El vertical. ¿Cuándo aparece un desplazamiento vertical? Cuando a la función se le está sumando o se le está restando un número o una constante. Entonces, cuando yo le sumo una cantidad a la función, es porque esa gráfica la estoy desplazando hacia arriba. Y cuando le resto la cantidad, la estoy desplazando hacia abajo. A todos los puntos de la gráfica se desplazan C unidades hacia arriba o se desplazan C unidades hacia abajo. ¿Listo? Asimismo pasa en X. Si yo le sumo a la X una constante cualquiera, si se la sumo, la estoy desplazando horizontalmente ¿hacia dónde? Profe, ¿me vuelve a repetir, por favor? Cuando a la X yo le estoy sumando una constante, cuando se la sumo, la estoy desplazando horizontalmente ¿hacia dónde? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda, profe? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. En el sentido horizontal es contrario, es si se le suma C, va hacia la izquierda. Y si le sumo C, perdón, lo contrario. Si le sumo C, la estoy moviendo ¿hacia dónde? Izquierda. Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Y si le resto C, la estoy moviendo a la derecha. Correcto. Igual Esos son con las reflexiones. Esos son los desplazamientos, exacto. Entonces ahora, ¿qué otros tipos de transformaciones hay? Entonces vamos por partes. Vamos en desplazamientos o traslaciones, que son esas, desplazamientos verticales u horizontales. Ahora vamos para otro tipo de transformación, que son las reflexiones. Las reflexiones son de dos tipos. Una gráfica se puede reflejar con respecto al eje X o se puede reflejar con respecto al eje Y. ¿Qué es un reflejo? En realidad, cuando hablamos de una reflexión, es como un espejo. Es como cuando yo voy y me miro al espejo, yo me veo como al otro lado del espejo, ¿cierto? Ahí, hagan de cuenta que el espejo es el eje Y. Entonces ahí hay como una especie de reflejo con respecto al eje Y, cuando yo me miro al espejo, ¿cierto? Hagan de cuenta que el eje Y es el espejo. Entonces la función se está reflejando con respecto al eje Y. Esa sería un reflejo. Pero hay otro tipo de reflejo que es con respecto al eje X. ¿Listo? Entonces una función se puede reflejar con respecto al eje X o con respecto al eje Y. ¿Quién me dice cómo sé yo cuando una función se refleja con respecto al eje X? Profe, cuando se le resta a la función una constante. No, se le tiene Lo menos número F. negativo. Exactamente. Cuando la función se multiplica por negativo o cuando le pongo un negativo a la función o cuando la función es negativa. Es decir, si yo tengo la función sola
y yo le agrego un signo negativo adelante, quiere decir que esa función se está reflejando con respecto a ¿cuál eje? X. El eje X, muy bien. Ahora, ¿qué pasa cuando la reflejo con respecto al eje Y? ¿Qué tiene que ocurrir? Se le resta la X. No es que se le reste, sino que a la X sí, es como que a la X le pusiéramos el signo negativo. Menos. Ajá. Exactamente. Cuando yo a la X le pongo el signo negativo, ahí la estoy reflejando con respecto al eje X. Profe, pero nos referimos a la X como la variable. Sí, claro, la X es la variable, claro. Sí. Bueno, esa es otra transformación. ¿Cuál es la otra transformación que existe? ¿Quién me la explica? ¿Cuál es la otra transformación? Hay otra que falta. Ya hablamos de traslaciones y ya hablamos de reflejos. Ahora falta una transformación. ¿Cuál es? Jessica. A ver, vamos a darle la palabra a Luz Adriana Giraldo. Luz Adriana. Hola, profe. Hola. ¿Cuál es el otro tipo de transformación que existe? No sé, profe. Bueno, vamos con Cristian Andrés Felipe. Andrés Felipe, que tengo por Puedo aquí. intervenir. Listo, dale, adelante. La otra no es expansión y contracción vertical y horizontal. Eso es, exacto. Las otras son expansiones y contracciones. Pero entonces, ¿qué pasa? La gráfica siempre se puede expandir o contraer en el eje horizontal o expandir y contraer en el eje vertical, ¿cierto? ¿Qué significa una expansión o una dilatación? Como la palabra lo dice, expandirse es que se dilata, se vuelve más grande. Pero entonces la gráfica, digamos, se expande o se dilata, se puede dilatar tanto en el sentido horizontal como en el vertical. Es decir, ¿qué es una dilatación? Es coger esa misma curva, pero la voy como a estirar, a dilatar. Hagan de cuenta que ustedes tienen un resorte así y llegan y lo empiezan a jalar. Ahí lo están dilatando, ¿cierto? ¿Y qué es comprimirlo? Es lo mismo. Ese mismo resorte que está en su estado de equilibrio lo van a comprimir, lo vuelven más pequeño. Eso en el sentido vertical. Ahora en el sentido horizontal también pasa lo mismo. También hay otras dilataciones y compresiones en el sentido horizontal. Entonces, yo tengo una gráfica, una curva cualquiera, y la gráfica en el sentido horizontal se puede dilatar o volver más grande o expandir o comprimir. Entonces hagamos de cuenta ahora que ya el resorte es horizontal. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer con este resorte? Lo voy a estirar en el sentido horizontal o lo voy a comprimir en el sentido horizontal. Adelante. Profe, qué pena interrumpirlo, pero tengo una pregunta. Usted está compartiendo pantalla, ¿cierto? Sí, yo estoy compartiendo pantalla. Y se ve que usted está en Google Drive. O sea, usted está en ese momento en Google Drive. A mí también. Lo que pasa es que ustedes no me están viendo. No, señor. No, profe, solo se ve el correo. No, pero ustedes sí me están viendo en un cuadrito, chiquito. Sí, la cámara sí. Pero no el tablero, no estamos viendo el No, pues tablero. sí, se ve usted chiquitico. Pero ¿me ven en la imagen o se ve el avatar mío ahí apenas? No, profe, esto está compartiendo, pero solamente el drive. Nada más. Ah, bueno, porque es que Pero usted está en la esta de Drive, solamente. Espera, entonces porque ahí de pronto le pueden dar, y yo haciendo maromas aquí, le pueden dar Nosotros también, profe. el pincito. Espere un momento. Yo entonces hago lo siguiente. No,
esto no es lo que yo quería. No, nada, todavía no. Otra vez el correo. Ahí, ¿qué tal? Es el correo nada más. Espera un momentico, a ver. Un momento, yo debo compartir ahí. Pero qué raro, un momento. Ahí no me ven. Sí, profe, sí lo vemos. Ahí sí. Ahí sí o no. Lo vemos a usted. Por eso, pero en la pantalla grande, pues, ¿me ven a mí ahí o no? Sí, profe. Bueno, listo. Entonces, lo que yo les decía, yo puedo expandir una gráfica horizontalmente o comprimirla, o verticalmente expandirla o comprimirla, listo. Ahí están viendo la pizarra o no. Sí, profe. Sí, profe. Listo, entonces... Voy a empezar entonces aquí. Entonces vamos a ver primero... bueno, y la compuesta. ¿Entendieron la función compuesta? Vamos a ver eso. Profe, pues en mi caso, la verdad, lo que fue la expansión y la contracción, sí, pues no me quedó muy claro. ¿Quién me está hablando? Jessica. Yo sí. Listo, ahorita la vamos a ver. Listo, profe. Función compuesta. Entonces, ¿qué es una función compuesta? Una función compuesta es, entonces, digamos, X, los valores de X entran a una función F. ¿Sí? Y ahora, esta F de X va a entrar a una función G. Entonces, ¿qué queda? ¿G de qué? G de f de x. De f de x. G de f de X. ¿Esto qué función sería? Esta función que estamos haciendo aquí, esta es la compuesta que, esta es F o G. Entonces, esa F o G, esa la pueden encontrar como F o G, que es lo mismo que F o G de X, y es lo mismo que tener eso es lo mismo que tener F evaluado en ¿dónde? F compuesta G. Es lo mismo que evaluar F en ¿dónde? En G de X, ¿cierto? Eso es lo que significa una función compuesta. Una función compuesta significa, si yo hablo de F o G, o F compuesta G, esto se lee como F compuesta G F compuesta en G, ¿cierto?
¿Qué significa eso? Eso significa que la función f se evalúa en g de x, ¿listo? ¿Qué significa que f de x se evalúe en g de x? Significa que si yo analizo esta parte, f o g de x, perdón, f, vamos a ponerla aquí nuevamente, f o g es igual a f o g de x, y es lo mismo que tener f evaluado en g de x. ¿Esto qué significa? Observen que aquí, esto que está aquí adentro ocupa el valor de... Yo voy a evaluar esta función f en g de x, ¿cierto? Es decir, que cuando yo evalúe la función f, en vez de colocar la x, voy a colocar ¿a quién? A g de x. Listo. Ahora vamos para el caso contrario, g o f. G o f sería evaluar g en f de x. Sería e, g o f de x, y sería evaluar g en f de x. Esto siempre se lee de adentro hacia afuera. Entonces, desde el punto de vista gráfico, ¿qué quiere decir? Que si vamos a analizar esto de adentro hacia afuera, lo primero que tenemos es que los valores de x entran ¿a dónde? Aquí tengo un error. Esperen, muchachos, que tengo un error. Esperen, que yo creo que en el primero tengo un error. Los valores de x, aquí tengo un error. Entran a... Tengo un error aquí, voy a borrar esto. ¿Quién me dice cómo es la primera? Los valores de x, si yo analizo esto de adentro hacia afuera, los valores de x primero entran ¿a cuál función? A G. A G, exactamente. Entonces aquí me queda que estos serían los valores de x, el dominio, digámoslo así, y esta g de x sería la imagen de g de x, ¿cierto? La imagen de g. Listo, el dominio de g sería x y la imagen o el rango de g sería g de x. Ahora, ¿qué se hace con esos valores de g de x ahora? Esos valores de g de x, ¿a dónde van a entrar? A f, profe. A f, exactamente. Entonces aquí va a quedar que la imagen de f, ¿cuál va a ser? F evaluado ¿en dónde? G de x. De x. Exactamente. F evaluado en g de x, ¿cierto? Esa va a ser la imagen. ¿Listo? ¿Por qué? Porque entonces mire, esta x entra a g, mírela acá. Mírela aquí. ¿Listo? Aquí. Y luego, esta g de x, ¿dónde entra? Esa g de x entra a f. En f. Véalo aquí, por eso es que aquí entra. Ya, y finalmente me queda toda esta función, ¿correcto? Listo. Entonces ahora vamos a mirar la contraria. ¿Será lo mismo f o g que g o f? ¿La función compuesta es conmutativa? Nunca. ¿A qué es igual g o f? G o f sería evaluar g en f de x. O sea que x entra ¿a dónde? Vamos de adentro hacia afuera. X entra ¿a dónde? A f. A F. Me queda, la imagen sería f de x. Y luego g toma los valores de f de x, ¿o no? Sí. O sea, esta función g va a tomar ¿cuáles valores? F de x. O sea que la imagen de g, ¿cuál va a ser? G evaluado en f de x. ¿Correcto? Entonces, esta representaría la función g compuesta en f. ¿Correcto? Estamos claros ahí, ¿cierto? Bueno, ahora, ¿qué pasa con el dominio? Vamos a analizar los dominios. Profe, baja un poquitico, por favor. Sí, ya voy. ¿Ahí? Sí, por favor. Listo, profe, gracias. Bueno, ¿qué pasa con los dominios? Entonces vamos a analizar el dominio de G, vamos a analizar
el dominio de f o g. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Para analizar el dominio de f o g, vamos a analizar qué es f o g. F o g, ¿qué es? Entonces ya sabemos que f o g sería lo mismo que tener f evaluado ¿dónde? En G de X. y vamos a hacer la representación gráfica. Si es f de g de x, el primer valor que entra a g es ¿cuál? O sea, vamos de adentro hacia afuera. Función G. X entra ¿a dónde? ¿En dónde entra X? La función G. Entra a la función g de x, o sea que está la función g, ¿cierto? Ahí tenemos g de x. O sea que la imagen de g o el rango de g es g de x. Este es el dominio o este es el conjunto de salida y el conjunto de llegada de g es la imagen de g, o sea g de x, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es la imagen de f? ¿Qué le entra a f? A f le va a entrar ¿qué? A f le van a entrar los valores de g de x, ¿o no? ¿Sí o no? Estamos componiendo la función. O sea, que va a quedar como la imagen de f va a ser ¿cuál? F de g de x. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, vamos a analizar el dominio. ¿Qué hago para el dominio? Entonces, observen esto. Ojo. Vamos a analizarlo por este gráfico. Este es el gráfico que yo necesito para saber cómo analizo el dominio de esta función compuesta. Entonces, mire qué pasa acá. X, observe, como X entra a G, observen esto, X entra a G, ¿sí o no? ¿Qué significa? Que X tiene que pertenecer al dominio de ¿quién? De G de X. De G. Exactamente, perfecto. Esa es la primera condición. Es decir, para calcular el dominio de f o g se tienen que cumplir dos condiciones. Que x pertenezca al dominio de g. ¿Por qué? Porque si x es el conjunto de salida, estos x entran a g, x tienen que estar en el dominio de g, ¿correcto? Muy bien. Ahora sigamos. ¿Y qué otra condición se tiene que cumplir? Hay otra condición ahí. Vea qué pasa acá. Mire. G de X entra ¿a dónde? Entra a F, ¿o no? Entonces, ¿qué tiene que ocurrir? Que G de X pertenezca al dominio de F. Exactamente, pertenezca al dominio de F. Muy bien, eso es todo. Y ya con esto, ya tenemos para hallar el dominio de F o G, ¿cierto? O sea que nosotros podemos decir, de una manera más formal, podemos decir que el dominio de f o g son los valores de x tal que x pertenecen al dominio de g y g de x pertenezca al dominio de f, ¿cierto? Escrito de una manera más formal, ¿correcto? Muy bien. Ahora vamos a analizar qué pasa con el dominio de el contrario. ¿Qué pasa con el contrario? Entonces vamos a analizar ahora el dominio de g o f. Entonces, para eso, ¿qué tengo que hacer? Compongo la función. G o f, ¿qué significa? Significa evaluar G en ¿dónde? En f de x, ¿correcto? Y ahora, ¿qué significa evaluar G en f de x? ¿O va a ser G compuesta de f? Vamos de adentro afuera, hacia afuera. La x entra ¿a dónde? A f de x. Entra a f, exactamente. ¿Y esos valores de f entran a quién? A G. A G. O sea que esto sería, la imagen de G sería G de quién? De f de x. De f de x, muy bien. Ahora me van a decir cuáles son las condiciones que se tienen que cumplir para calcular el dominio de G o f. Entonces, miremos, como x entra a f, ¿qué pasa? Esa x tiene que pertenecer al dominio de quién? De f. De f, muy bien. Listo. ¿Y cuál es la otra condición? Mire que f de x entra a g. Entonces, ese f de x tiene que pertenecer al dominio de quién? De G. De g. Listo, eso es todo. Entonces yo ya puedo decir aquí
que el dominio de G o F es igual a los valores de X tales que X cumplen todas estas dos condiciones. O sea que X pertenece al dominio de F y F de X pertenece al dominio de G. Y listo, eso es todo lo que tengo que saber yo para determinar el dominio de una compuesta. ¿Correcto? ¿Estamos o no? Simplemente yo, ¿qué hago? Yo no ¿se lo van a aprender de memoria? No. Ustedes hacen el dibujito y el dibujito les habla, ¿o no es verdad? ¿Sí o sí? Muchachos, ¿me entendieron el concepto? Sí, profe. Muy bien. Ahora vamos a hacer ejemplos. Profe, ¿me puede subir un poquito más arribita para tomarle un pantallazo? ¿En dónde? ¿Ahí? Sí, lo que estaba explicando el dominio. Listo, profe. Muchas gracias. Ok. Listo, muchachos. Vamos a hacer entonces ejemplos. Me va a subir un momentico, por favor. ¿Hasta ahí? Ahí no, es más abajo. Ese es el último cosa. ¿Ahí? Está bien, sí. Listo. Listo, muchachos, vamos a hacer este. Vamos a hacer el ejercicio, este es del taller. Buenas, ¿qué más bien o no? Sí. Pero no hay computador, ni nada de eso. Nada. ¿Qué más? ¿Todo bien o qué? Bien, vos. A ver si Dale. Sí, me ha cogido hasta ahora bien. Bueno, Pues ahorita me fue la señal un momentico, pero ahí mismo volvió. Claro. Listo. Yo estoy aquí en clase, listo. Estoy aquí en clase. ¿Usted está en clase? Sí, no, pues aquí con los estudiantes. Vos bajé esa... Aquí a consultar. Listo. Listo, muchachos. Entonces, les decía, vamos a hacer el del taller, el ejemplo número 15. Entonces nos dan nos dicen sean f de x igual a x sobre 3 menos x y g de x igual a raíz de x. Listo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. En este ejercicio solamente dicen determine el dominio de f o g, pero vamos a agregarle algo. Vamos a hacer algo. Vamos a determinar, pongamos, determinar a f compuesta g, b, G o F. Acuérdense, este es como una O pequeñita, se lee F o G, o F compuesta en G, y esta es G compuesta F. Y C, vamos a hallar el dominio de F o G, dominio de F o G. Listo, empecemos entonces. ¿Cómo hacemos esto? Entonces, por definición, vamos a empezar con el numeral A. Yo tengo entonces, tengo aquí, vamos a hallar f o g, me piden f o g, que f o g sería f compuesto de g, es decir, sería f o g de x, que sería f, la función f evaluada en g de x. ¿Listo? ¿Sí?
¿Eso qué quiere decir? Observen, muchachos, que lo que quiere decir es que recuerden, cuando yo evalúo una función en un valor o en una variable, recordemos, cuando evalúo una función en una variable o en un valor, lo que yo hago es cambiar el valor de x por esa variable o por el número. Aquí me están pidiendo es evaluar la función f en otra función. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Simplemente escribir esta función f, y cada vez que yo me encuentre la x, la voy a cambiar por ¿cuánto? ¿Quién me dice? Raíz de X. Por g de x, exacto. O sea que yo lo que voy a hacer es evaluar f en ¿dónde? G de x es ¿qué? Raíz de x. ¿Listo? Así que entonces, ¿qué me queda? Esto me queda que esto es igual a ¿qué? Esto sería igual a x. X, pero x es ¿qué? Es raíz de x. Sobre 3 menos x, que es raíz de x, ¿cierto? Esto sería f o g. ¿Estamos? Esto sería f o g de... Dime de piso no. ¿Listo? Y ahí tengo f compuesta g. ¿Me siguen? Sí, profe. Vamos para el b. Vamos a hallar la contraria, g o f. G o f es g evaluado en f de x, que sería igual a g evaluado en f de x, pero sabemos que f de x es ¿cuánto? X sobre 3 menos X x. sobre 3 menos X. O sea, ¿qué significa? Si vamos a evaluar la función g, escribimos la función g, y donde encontremos la x, la vamos a cambiar por x sobre 3 menos x. Así que me queda raíz cuadrada de x, pero x es x sobre 3 menos x. ¿Listo? Entonces, esta sería g o f de x igual a raíz cuadrada de x sobre 3 menos x. ¿Estamos? ¿Me puedes repetir otra vez? No entendí. ¿Qué parte no entendiste? Pues, ¿dónde encierra toda la raíz, toda la expresión de la función f en una raíz? ¿Sí me entendió? Donde encierro la función f. Estás reemplazando, compañero. Entonces se tocaría reemplazar. G de X es raíz de X, pero vas a reemplazar por f de X, que es X Ok. menos sobre 3 menos X. Por eso queda en la raíz. Sí, ya entendí ya. Sí. Era el punto B, el B. ¿Le entendiste a la compañera? Sí, claro. Que Ya. estaba. Sí. Muchas gracias, compañero. Listo. Muy Con bien. gusto. Gracias, Jessica. Bueno, ahora vamos a hallar. Entonces, observen que f o g no es lo mismo que g o f. En general, observen que la compuesta, la función compuesta, no es conmutativa. ¿Listo? Vamos a hallar entre el dominio de f o g. Ustedes nos piden dominio de f o g. Para eso, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a hacer el dibujito, entonces. Y tenemos, entonces, que f o g, vamos a mirar qué es f o g. F o g es lo mismo que f evaluado en g de x. Así que entonces lo que se tiene es que la x entra ¿a dónde? De adentro hacia afuera entra en g, y g tiene como imagen ¿qué? G de x. Luego esos valores de g de x entran ¿en dónde? En la función f. F de X. O sea que me queda f de g de x. La imagen de g de x, la imagen de f sería f de g de x, ¿cierto? Entonces, según este gráfico, ¿cuál sería la condición que se tiene que cumplir? Vamos a poner aquí, dominio de f o g. Para calcular el dominio de f o g se tienen que cumplir dos condiciones. ¿Cuáles son las dos condiciones? Profe, que la X pertenezca al dominio de G.
X pertenece al dominio de G, muy bien. Y G de X pertenezca al dominio de F. Perfecto, y G de X pertenezca al dominio de F, muy bien. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para resolver, para encontrar ese dominio? Ya sabemos las dos condiciones que se deben cumplir. Ahora lo que tenemos que hacer es, tenemos que determinar esas condiciones, ¿cierto? Lo que tenemos que hacer entonces siempre que a mí me pidan, bueno, todavía no lo he hecho, pero siempre que a mí me pidan calcular el dominio de una función compuesta, siempre lo que debo hacer es determinar por aparte el dominio de cada una de las funciones, ¿cierto? Entonces, yo debo tener por aparte, digamos, el dominio de ambas funciones. Vamos a escribir por aquí el dominio de ambas funciones. Vamos a ponerlo por aquí. Podemos poner aquí, vamos a hacerlo aquí, dominio, el dominio de G. Miremos cuál sería el dominio de G. ¿Quién me dicta? ¿Cuál es G de X? La dictan, por favor. Raíz de X, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Bien, entonces, ¿qué quiere decir? Que el dominio de X, de G, ¿cuál sería la restricción para G? Para X. Como hay una raíz cuadrada, lo que hay dentro de la raíz, ¿cómo tiene que ser? Mayor a 0. Mayor o igual que 0. Listo. Ese sería el dominio de G. Ahora vamos a mirar cuál es el dominio de F. Vamos a poner F aquí. X sobre 3 menos X, profe. Listo, el dominio de F, entonces F de X igual a X sobre 3 menos X. Listo. Aquí, ¿qué tipo de restricción tenemos para calcular el dominio? De denominador. El denominador tiene que ser diferente de 0. Y aquí menos X diferente de menos 3, multiplicando ambos lados por menos 1, me queda que X tiene que ser diferente de 3. El único valor que no puede tomar ahí la función es 3, ¿cierto? Yo diría entonces que F puede tomar cualquier valor excepto el 3, porque observen que si la X vale 3, ¿qué pasa con el denominador? Se anula. 3 menos 3 daría 0. ¿Correcto? Listo. Entonces el dominio de F sería, digamos, en realidad, los reales menos el 3. Si quieren, coloquémoslo aquí. No es necesario en este caso colocarlo. Ahora vamos entonces a hacer cumplir las condiciones, a mirar las condiciones que se deben cumplir para poder determinar el dominio de F o G. Vamos a hacerlo por aquí. Observen, mire. Entonces, siempre, como les digo, siempre que yo lo debiera haber dicho al principio, la verdad se me pasó, porque empecé ahí como con la compuesta. Pero de entrada, cuando yo voy a hacer el dominio, es decir, antes de haber empezado, digamos aquí, hubiera más bien calculado primero dominio de cada uno, pero no importa, pues, lo importante es que se haga. Entonces ya tenemos independientemente dominio de G y dominio de F, y ya tenemos las condiciones que se tienen que cumplir para el dominio de F o G, que son que X pertenezca al dominio de G y que G de X esté en el dominio de F. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a plantear la primera condición. X pertenece al dominio de G. ¿Cuál es el dominio de G? Profe, todos los números mayores a 0 o igual a 0. X mayores iguales que 0, así de simple, ¿listo? Muy bien. Ahora miremos la otra condición, la segunda. G de X pertenece al dominio de F, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Mire, hagamos de cuenta lo siguiente. ¿Cuál es el dominio de F? Todos los reales excepto el 3. Pero digamos, involucremos la X ahí. X diferente de 3, ¿o no? Sí. Yo puedo decir que el dominio de F son los X diferente de 3, ¿o no? Pero ¿qué pasa?
esta X, ¿qué va a ser en realidad? Esa X, ¿quién tiene que ser? X. G de X. ¿Y cuál es G de X? Meditan G de X. Raíz de X. Raíz de X. O sea que raíz de X tiene que ser diferente de ¿qué? De 3. De 3. Entonces, en realidad, yo lo pude haber puesto directo. Mejor dicho, yo pude haber puesto esto directo acá. En vez de haber hecho esto acá, en vez de yo decir que X diferente, perdón, es dominio de F, ¿cierto? En vez de haber dicho que X diferente de 3, este es el dominio de F, ¿cierto? Pero como a mí me están diciendo es que G de X tiene que pertenecer a ese dominio, entonces eso lo que me están diciendo es que cambie esta X por ¿cuánto? Por raíz de X. Exactamente. Esa X yo la voy a cambiar por ¿cuánto? Por G de X. Y ese G de X es raíz de X, ¿correcto? En otras palabras, lo que estoy haciendo es escribiendo el dominio de F solamente, escribiendo el dominio de F solamente que donde tenga la X, yo la voy a cambiar por ¿cuánto? Por G de X. Listo. Entonces mire que ya tengo aquí dos desigualdades, yo resuelvo estas dos inecuaciones. X mayores o iguales que 0, ya sabemos que son los valores de X que están entre 0 e infinito, incluido el 0, ¿cierto? Vamos a resolver esta desigualdad del lado derecho. Raíz de X diferente de 3, ¿cómo hago para resolver esa inecuación o esa desigualdad? Esto opera como una igualdad, solo que es un diferente. Hagamos de cuenta que es un igual. ¿Qué hago para eliminar esa raíz? Raíz a ambos lados, profe. Elevar ambos lados de la ecuación al cuadrado y me queda, por propiedades de radicación se me elimina esto y me queda que X debe ser diferente de ¿qué? 9. De 9, muy bien. Listo. Entonces observen que yo ya tengo las dos desigualdades, ¿cierto? Mire, yo tengo, digamos aquí, por decir algo, ¿yo qué tengo que hacer? O yo puedo decir que esto no lo vamos a hallar dominio. Digamos que esto es una solución 1 y esto es una solución 2, ¿cierto? Es decir, esta solución 1 es lo que viene de resolver el dominio de G y esta solución 2 es lo que viene de resolver esta otra. Esta solución 1 es lo que resulta de resolver la primera condición, el conjunto solución. Y esta S sub 2, solución 2, es lo que resulta de resolver la segunda condición. Ahora, como están conectados por medio de la I, ¿qué significa? ¿Qué tengo que hacer con las dos? ¿Cuál sería el conjunto solución total? Es decir, la solución total que estamos haciendo es dominio de F o G, ¿sería igual a qué? A la intersección. S1 intersectado S2, ¿o no? Es la intersección, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ambas están conectados con una conjunción, con una I. Y cuando es una I es porque las dos se tienen que cumplir al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esta intersección? La manera más fácil de resolver una intersección entre conjuntos o de hacer operaciones entre conjuntos es la recta numérica. Vamos a ubicar cada uno de los conjuntos. En el primero tenemos que dice que puntos críticos, el 0 hace parte del punto crítico. 0. Entonces son los valores X mayores o iguales que 0, son los valores de X. Vamos a hacer esto con este achurado y a este le vamos a hacer este achurado. Son los valores de X mayores o iguales que 0, o sea, los que están en la recta numérica a la derecha del 0, incluido el 0, todos estos, hasta el infinito, incluido el 0, ¿correcto? Bien.
y el otro lo hacemos con el otro achurado en la otra dirección, con verde. X diferente de 9, ¿qué quiere decir? Son todos los reales excepto ¿quién? El 9. 9. O sea que si el 9 está por aquí, vamos a ponerlo como punto crítico, 9. ¿Este 9 está incluido? No. No. Serían todos los reales, o sea, todos los de la recta numérica, excepto el 9. Listo. Ahora sí, para efectos de la solución, estamos hablando de la intersección. Por consiguiente, como es una intersección, son todos los elementos que pertenezcan a ambos conjuntos. Yo elijo el doble rayado. ¿Quiénes son los elementos que pertenezcan a los dos conjuntos al mismo tiempo? ¿Cuáles son esos valores de X? El 0. Desde el 0 hasta... Del 0 hasta el infinito. Hasta el 9, perdón. Hasta el 9. ¿El 9 está incluido? No, el 9 no puede estar incluido. ¿Por qué? Porque resulta que el 9 está incluido en el verde. Perdón, no está incluido está incluido en el rojo, pero no en el verde. Entonces no hace parte de la intersección. Entonces sería, vamos a ponerlo con otro color aquí. Entonces sería todo el 0. Enseguida analizamos puntos críticos o puntos extremos. Desde 0 hasta 9, desde 9 hasta infinito, el 9 no lo incluye, ya sabemos por qué. El 0 estará incluido. Sí, profe. Sí está incluido porque está en ambos conjuntos. Para que pertenezca a la intersección tiene que estar en ambos. ¿Correcto? Así que entonces esta sería la representación gráfica del dominio. ¿Ya? ¿Cómo sería la representación por medio de intervalo? ¿Quién me la dice? De 0 hasta 9. 0 cerrado. De 0 cerrado hasta 9 abierto. Y de 9. De 9 abierto a infinito. Hasta infinito, muy bien, perfecto. Y por medio de desigualdades, ¿cómo sería? Para este primer intervalo, ¿qué sería? Sería X que están entre ¿qué? Entre 0 incluido en 0 y 9, o X mayores que ¿quién? Que 9. ¿Listo? Escrito más formalmente, yo podría poner el dominio de f o g como un conjunto determinado por comprensión. El dominio de f o g serían los valores de x, tales que x pertenecen a, tales que 0 menor o igual que x menor que 9 o x mayor que 9. ¿Listo? Estas dos cosas son iguales, solo que la segunda está escrita de una manera más formal. ¿Listo? ¿Estamos? Preguntas, dudas, inquietudes. Listo, entonces ahí tenemos representado el dominio de tres maneras diferentes: de manera gráfica, de manera intervalo y de manera de desigualdad. ¿Listo? ¿Me puede subir un poquitico, por favor? ¿Hasta dónde? Ahí, profe. Listo. Sí, profe. Listo. Bueno, muchachos, vamos a empezar entonces con función. ¿Qué es una? Vamos a hacer una pequeña definición de lo que es una función por tramos. Después profundizamos más en el tema. Es muy fácil, simplemente como la palabra lo dice. Vamos a ver qué es una función por tramos antes de ver transformaciones. Función por tramos, o definida por tramos o por partes, ¿cierto? Entonces, recordemos, muchachos, cuando la segunda clase veíamos, ¿recuerdan cuando veíamos el dominio
que yo les expliqué el dominio y el rango de una función a partir de la gráfica, ¿recuerdan? Nosotros empezamos por la gráfica y resultamos que hacíamos unas gráficas eso ahí. hacíamos unas gráficas relativamente complejas, ¿o no? ¿Recuerdan? Pues sí. Bueno, entonces mire que recordemos, por ejemplo, yo aquí puedo hacer, voy a hacer aquí un segmento de recta, por ejemplo. Esto es una función, ¿o no? ¿Cierto que sí? ¿O no es función? Así, abuelo de pájaro, si yo les pregunto, ¿eso será función, sí o no, y por qué? Sí, profe, porque no está tocando dos puntos, pues solamente toca un punto. Exacto, o sea, por el criterio, por el criterio de la recta vertical, ahí mismo nos damos cuenta que sí es función, ¿cierto? Pero resulta que si uno va a dibujar esta función, observe que, digamos, yo no la puedo dibujar con una sola línea, ¿cierto? Es decir, tiene como ciertas interrupciones o brincos, ¿cierto? Mire que yo no puedo dibujar la curva, digamos, sin levantar el lápiz, o si la podría dibujar sin levantar el lápiz. ¿Cierto que no? ¿O sí? No, profe. ¿Eso qué quiere decir? Que esa función está compuesta por ¿cuántas ramas? 3. 3. Mire, aquí tenemos una rama, digamos, o un tramo, pues es lo mismo. Una rama. Aquí tenemos otra rama. Y aquí tenemos otra rama. ¿Sí o sí? Listo. Entonces, ¿qué pasa? Observen que esa función está definida por tramos. ¿Por qué? La misma palabra lo dice. Está por partes, por pedazos, por ramas. En otras palabras, una función por tramos es una función que está subdividida en otras funciones diferentes. ¿Ve? Es decir, pregunta, ¿esta curva será la misma que esta recta? No, mire que esta curva se comporta totalmente diferente a, digamos, al azul se comporta diferente a la verde, ¿o no? Esperando porque vemos que la verde es asintótica aquí en una recta vertical, ¿o no? ¿Sí ven? Tiene una asíntota vertical acá. En cambio, el azul no tiene asíntota. Entonces, ¿qué significa? Que la verde es una función totalmente diferente al azul, ¿o no? Y la amarilla sería totalmente diferente, esperando porque la amarilla sería una línea recta, ¿o no? Sería un segmento de recta, ¿o no? ¿Cierto? Entonces, miren Sí, que profe. si nosotros analizamos esta función como un todo, cuando veíamos el dominio, yo les hacía una gráfica así por el estilo, ¿cierto? Y en realidad la función era como un todo, estaba partida en varias partes, sí, pero uno la analizaba como un todo. Entonces, en realidad, mire que a la hora de la verdad, ¿cuántas funciones hay ahí? En esa función toda completa, ¿cuántas funciones hay? 3 funciones. 3, digamos que tengo aquí una f(1) de x, por aquí tengo una f(2) de x, y por aquí tengo una f(3) de x, ¿cierto que sí o no? Eso es una función por tramos, digamos, desde el punto de vista gráfico. ¿Qué pasa? Es una función que está definida, digamos, a pedazos, a tramos, y cada una de las funciones está definida para ciertos valores de x, ¿correcto? Observen, por ejemplo, que si analizamos la curva verde, esa rama verde, solamente la verde, ¿para qué valores de x está definido? Si yo pongo que esto es, pongámosle que esto sería... Los negativos, profe. Pongámosle que esto fuera -4, esto sería -3, pongámosle que esto sea 2, por decir algo. Díganme, ¿para qué valores de x estaría definido f(1) de x? Profe, de menos Desde infinito hasta infinito. 3.
Desde menos, Desde desde menos menos infinito hasta 3. No, hasta 3 No, no. hasta menos O hasta- 4. Hasta menos 4 Con la línea que hay. abierto porque hay una asíntota, exactamente. Ah, ya. Bien, muy bien. Vamos para la f sub 2 de x, para la amarilla. ¿Desde dónde hasta dónde está definida esa función? De menos 3 hasta 0. Cerrado. Desde menos 3 hasta 0. Cerrado en menos 3 y cerrado en 0, exactamente. Y la azul, ¿desde dónde hasta dónde está definido? Desde 2 hasta infinito. Desde 2 hasta infinito. Entonces, digamos, si yo fuera a reescribir analíticamente esa función, aunque yo no sé las expresiones algebraicas, yo podría decir que esa función f de x, voy a decir que eso es una función f de x, ¿cierto? La global, que está compuesta por ¿cuántas funciones? Por 3. Está compuesta por 3 funciones, que son f sub 1 de x, f sub 2 de x y f sub 3 de x, ¿correcto? ¿Sí o no? Profe, eso no hace parte de las funciones a trozos, ¿cierto? Eso es lo mismo, funciones Sí. a trozos es lo mismo, a trozos o a tramos es lo mismo. ¿Listo? Entonces observen que cuando yo defino una función a tramos analíticamente o algebraicamente, yo tengo que decir cada uno de ellos para qué valores de x está definido. Entonces mire que f1 de x está definido para valores de x que van desde dónde hasta dónde. Menos infinito hasta menos 4. Exacto, eso lo pongo, si yo lo tengo que poner en forma de desigualdad, o sea, x menores a menos 4, sí o sí. Los valores de x que están a la izquierda de menos 4. La función 2 se cumple o está definida para valores de x que están entre ¿qué? Mayores o iguales. Entre menos 3 y 0. Menos 3 menores iguales a x menores iguales que 0. Y f sub 3 de x está definido si la x es como mayor o igual a ¿qué? Mayor a 2. ¿Estamos o no? Esto es una función por tramos. ¿Estamos? ¿Listo? Bueno, muchachos, vamos a continuar entonces. Listo, comencemos entonces con este tema de transformación de gráficos de funciones. Listo, para esto entonces primero vamos a definir, digamos, unas funciones principales, ¿cierto? O unos gráficos, digamos, vamos a poner aquí unas funciones que son, digamos, las principales. ¿Por qué las principales? ¿Quién me dice por qué tengo que definir unas funciones principales? Los que vieron el video, los videos. Esta clase está basada en los videos, ¿cierto? Yo les publiqué unos videotutoriales de este tema. ¿Quién me dice por qué tengo que hablar de qué son las... Cuando yo hago una transformación de funciones, ¿de dónde tengo que partir? A ver, si yo les pregunto a ustedes, vamos a hacer una introducción, si yo les pregunto, háganme la gráfica de f de x igual raíz de x más 5 menos 2, haciendo uso de las transformaciones de funciones. ¿Qué pasa? ¿De dónde tienen que partir ustedes? De raíz de x, profe. Exacto, esa es una función principal. Entonces, las funciones principales, digamos, son como las funciones madre, la función patrón. ¿De dónde viene uno? Del vientre de la madre, ¿o no? De ahí venimos todos. ¿De dónde viene esa función? De una función patrón, que es la mamá. La mamá de esa función es ¿quién? Raíz de x o no. De ahí se empiezan a desprender todas las otras funciones, ¿o no? Pero la principal es ¿cuál? Raíz de x, de ahí viene esa función. Entonces, para yo hacer el gráfico de esa función, haciendo transformaciones, tengo que partir ¿de dónde? De la original, que es ¿cuál? Raíz de x. Entonces, por eso es que yo tengo que entender cuáles son esas funciones principales para poderlas reconocer fácilmente. ¿Listo?
¿Cuáles son las funciones principales? Bueno, sería cuadrática. Suerte. La cuadrática, muy bien. ¿Cuál más? Entonces tenemos varias funciones, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, f de x igual a x, ¿cierto? Y f de x igual a menos x. Entonces mire qué tan sencillo. Entonces, mire, esto es una función lineal que representa ¿qué? Una línea recta. F de x igual a x, ¿qué representa? Una línea recta, ¿o no? Una línea recta a 45 grados que pasa por el origen de coordenadas, ¿cierto? Eje Y eje X, pendiente positiva. Listo. Y f de x igual a menos x sería la misma, pero con pendiente negativa. También a 45 grados, ¿cierto? ¿Estamos o no? Esa es, digamos, que la primera. Ahora vamos a ponerle números ahí. Es primera, digamos, es que es como la función lineal, ¿cierto? Segunda. Vamos a hablar de la función cuadrática. Vámonos aquí si quieren función lineal. Vale, función lineal, listo. Bueno, función cuadrática. ¿Cuál es la función cuadrática? Entonces, una función cuadrática se reconoce cuando el máximo exponente de la variable es ¿cuánto? 1. Perdón, 2. Una función cuadrática o de segundo grado. Entonces está f de x igual a x2 o f de x igual a menos x2, ¿cierto? Entonces, digamos, mire y verá que en la anterior, lo que hablábamos ahora de reflexiones. Esa forma una parábola, profe. Esta segunda es esta reflejada con respecto a qué eje. Al Y. Al Y, verá. Si yo reflejo esta recta, no me da esta segunda. ¿Por qué? Porque tiene el menos, vea y verá. Porque toda la X tiene el menos, ¿correcto? Muy bien. Profe, no le entendí ese pedacito. Perdón, ahí me equivoqué, ahí tengo un error. Está reflejada con respecto al eje X realmente. ¿Listo? Porque lo que pasa es que a la función que es X, la estoy multiplicando por menos 1. Entonces se me refleja con respecto al eje X. Listo. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, función cuadrática, aquí pasa lo mismo. Entonces, mire, vamos a partir de la cuadrática. Entonces, mire, esta sería la función f de x igual a x2, es una función cuadrática de segundo grado que representa una curva que se llama una parábola, que es, en este caso, con vértice en el origen de coordenadas y abierta hacia arriba. ¿Qué pasa si a esa x2 le pongo un menos aquí, adelante? Es como multiplicar toda esa función por menos. ¿Qué es lo que le pasa a la función? Se refleja con respecto a cuál eje. ¿Hacia abajo o qué? Exactamente, ahí hay una reflexión. Mire que ya indirectamente ya estamos hablando de reflexiones, ¿sí ven? Entonces sería exactamente la misma, solo que está reflejada hacia el eje, está reflejada con respecto al eje X, ¿cierto? Perdón, esto no tiene... ¿Sí o no?
Si yo cojo esta gráfica y la reflejo con respecto al eje X, hagan de cuenta que el eje X es un espejo. ¿Qué voy a ver al otro lado del espejo? Esta otra curva. ¿Sí? ¿Correcto o no? Muy bien. Vamos para la tercera. Función cúbica. Bueno, entonces, ojo que aquí les quiero hacer una aclaración. Antes de esta. Esta funciona para cuando este exponente es ¿cuánto? Par. O sea, que si yo tengo x a la 4, la curva sería la misma. Si yo tengo x a la 6, la curva sería la misma. ¿Correcto? ¿Estamos? Lo que pasa es que cuando es x a la 4 es como que fuera más achatada. Tercero. Función cúbica. ¿Cuál es la función cúbica? La función cúbica en términos generales es, digamos, la f de x igual a x a la n, pero donde n es como, es Impar. impar. Exactamente, n es impar. Entonces la básica, ¿cuál es la básica básica? ¿X a la qué? A la 3. X a la 3. A la 3, exacto. ¿Y la otra reflejada es cuál? Para que de una vez la coloquemos. Menos X a la 3. Listo. Yo, digamos, me pude haber quedado siempre con esta de la izquierda, pero de una vez ponemos la reflejada, ¿cierto? Entonces, mire, ¿cómo es la función cúbica básica? La función cúbica básica es de la siguiente manera. Este es el eje Y, este es el eje X. Voy a copiar esto aquí. Entonces, mire qué tan sencillo. Es algo así, mire. Es una curva que viene así. Viene cóncava hacia arriba. Cóncava hacia arriba. Viene aquí como que se asienta y vuelve y baja aquí. ¿Sí se la pillaron o no? Ahí me perdonan el pulso relojero, pues, pero es que dibujar aquí en estas tabletas no es fácil. Listo. Es que, y además tengo la ventana abierta, entonces hay mucho viento por aquí. Listo. Entonces entra mucho viento para acabar de ajustar. La otra reflejada se refleja con respecto al eje X. ¿Cómo quedaría? Así. ¿Cierto, Jessica? ¿O no? ¿O no es verdad que así se refleja? Así. ¿Sí o no? Sí. Perfecto, ¿cierto? Entonces, si es x a la 5, ¿qué sería? La gráfica tendría la misma forma, solo que se comprime un poquitico más. Pues como que en el asiento aquí, vemos que esto se comprime un poquitico más acá. Listo, pero tienen la misma forma. Entonces, x a la 3, x a la 5, x a la 7 y así sucesivamente. Listo. Cuarta, función raíz cuadrada. Entonces sería la general, sería f de x igual a ¿qué? A raíz enésima de x, pero con n ¿qué? N par, ¿cierto? ¿Cuál sería la general? La básica. La básica de todas, ¿cuál es? Cuando n vale ¿cuánto? 2. 2. Cuando n vale 2, exactamente. Cuando n vale 2. Perdón, me equivoqué aquí. A
aquí tengo lo mismo, aquí tran, y aquí tengo, muy bien, eje Y, eje X, eje Y, eje X, listo, muy bien. ¿Cómo es la raíz cuadrada? Entonces, mire, esta es f de x igual a raíz cuadrada de x. Y esta va a ser f de x igual a menos raíz cuadrada de x. ¿Listo? ¿Cómo es esta raíz cuadrada de x? A ver, los que vieron el video. Profe, parte de base cero. Exacto. Y nada hasta más infinito. Exacto, es como una curva cóncava hacia abajo y va subiendo hasta infinito por allá, ¿cierto? Muy bien. Esa sería raíz de x. Ahora, esta menos raíz de x, ¿qué es? Es como que yo cojo la misma y le puse un menos adelante. Entonces, ¿qué hice? La reflejé con respecto a ¿cuál eje? Al X. Al X. O sea, hagan de cuenta que ese eje X es como una bisagra. Si eso es una bisagra, hagan de cuenta que eso es una puerta y ustedes van a abrir la puerta sobre la bisagra. ¿Cómo les quedó la puerta? Hacia abierta, hacia acá, ¿o no? ¿O no es verdad? ¿Sí o no? Da todo esto, hagan de cuenta que todo esto rotó. Hizo una rotación ahí de ¿cuánto? ¿Cuántos grados rotó eso? Sobre el eje X, para verse reflejado, ¿cuántos grados rotó esa curva con respecto al eje X? Ese plano, el plano XY, ¿cuánto rotó? ¿Cuántos grados rotó para verse reflejado sobre X? 180. 180 grados, exacto. ¿Estamos? Listo, muchachos. Bueno, vamos a dejar así. Y vayan avanzando, ¿listo? Vayan entonces avanzando. Ya con esto tienen mucho más herramientas todavía para que vayan avanzando en el taller, ¿listo? Profe, qué pena, ¿me puede volver a mostrar la partecita abajo, la última? Profe, Sí. una pregunta, hombre, qué pena. El Sí. taller que usted está hablando, ¿dónde lo puedo encontrar? Es que yo estoy un poquito como desubicado. Está compartido en el Drive. Abres tu Drive con tu correo institucional y ahí te aparece todo. Bueno, hágale, profe, yo ahorita lo abro del computador apenas llega a la casa. Listo. Bien, listo. Muchas gracias, profe. Con gusto. Muchachos, entonces, ¿está claro? Listo, muchachos. Entonces, por favor, vayan avanzando. Vayan avanzando entonces con el taller, con los ejercicios, porque acuerde que ya el examen es la otra semana. Compañeros, ese taller también algunos profesores lo están haciendo en SIGA. Y mañana, ya este resto de semana, hay muchos talleres de SIGA. Igual si quieren, yo les puedo compartir unos videotutoriales de un profesor que lo explica. Esta mañana estuvo haciendo la explicación teórica y ahorita hizo los ejercicios, pues algunos ejercicios, para los que les interese. Se lo puede mandar Al grupo. Sí, de seguridad te quedaría fácil. Sí, ya los voy a mandar. Eso serían los talleres de SIGA, ¿cierto, Jessica? Sí, profe, hay un taller preparatorio para el parcial y la verdad, pues los profesores algunos lo explican muy bien y pues es súper fácil. Igual ellos graban siempre pues el video y todo. Sí. Ya lo envían. Muchachos, ¿alguien me puede hacer el favor de mandarme el link de la clase que lo estuve pidiendo estos últimos días y nadie me hizo el favor? Gracias. Julia, Jessica, bueno, primero que todo, Jessica, gracias por el aporte, excelente aporte ese. Bueno, y Juliana, recuerda que las clases quedan grabadas en el calendario. Tú entras al calendario y ahí vas a ver la clase de cada día. No, sí, profe, pero como Jessica estaba diciendo que por el grupo de WhatsApp iba a mandar eso, y yo estoy en el grupo de WhatsApp y estuve pidiendo regularmente el link casi todos los días y nadie decía nada, entonces para ver si alguien me hace el favor. Listo.
Bueno, muchachos, entonces eso es todo. Nos vemos entonces el jueves, listo. Estudien bastante, muchachos, empiecen a estudiar, listo. Ya deberían de estar estudiando ya hace días, pero si no han empezado, hoy o mañana es tarde para empezar a estudiar, listo. Recuerden que el estudio es un proceso continuo, no es esperar que sea la víspera del examen para estudiar o los últimos 2 o 3 días, no. Listo, hay que estudiar siempre. ¿Correcto? Apóyese de todo, de SIGA, apóyese de videotutoriales, apóyese de los talleres, vayan a los talleres de SIGA, en fin. ¿Listo? Bueno, profe, pues muchas gracias. Sí, pero hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Profe. Sí. Lo que pasa es que yo olvidé la clave de Meet y tenía